Bueno, en realidad cuando hablamos de UCI, en UCI nos encargamos en realidad de ver varios temas de todas las especialidades dirigidas al paciente crítico, ¿no? Entonces, como ustedes van a ver, eh, ahí si bien es cierto, ven aparentemente pocas preguntas en los exámenes, es porque en realidad las preguntas van dirigidas quizás, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, se pone como cardiología, ¿no? Pero en la práctica diaria en el hospital llaman a la UCI para atenderlo, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, cuando hacemos un recuento de las patologías del paciente crítico que vienen en el examen, por lo menos en el último examen habré contado 12, 14 preguntas, ¿no? Entonces, la idea es tratar de enfocar de alguna manera práctica sencilla y no solamente por el hecho del examen, ¿no? O sea, si ustedes entienden lo que vamos a conversar, eh, cuando les vengan las preguntas en el examen, pues van a estar más que seguros y no van a dudar. Ahí vemos cuáles son nuestros puntos a tratar en shock. Pero yo, antes de empezar, yo quiero que se olviden de todo lo que posiblemente ustedes han pensado en qué es el shock y obtengamos nuevos enfoques, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente cuando ustedes ya ingresan a la residencia, yo les pregunto a veces cuando están rotando qué es el shock, la gran mayoría me dice, no es cuando está inestable las funciones vitales, cuando la presión está baja, ¿no? Entonces, olvidémonos de eso y vamos a entender que cuando nosotros hablemos de shock, vamos a hablar básicamente de este término importante que es hipoperfusión, ¿ya? Entonces, si lo queremos resumir en una sola palabra, es hipoperfusión. ¿Y qué entendemos por hipoperfusión? ¿Mm? Es la dificultad que tiene el sistema circulatorio de originar de que llegue la sangre, ¿no? Transportando obviamente el oxígeno y todo lo que requiera para un metabolismo adecuado. En eso se resume hipoperfusión, ¿ya? Entonces, hablamos de hipoperfusión celular. Y si yo les digo que el shock es hipoperfusión, entonces si yo les quiero decir cuál va a ser tu objetivo terapéutico cuando tú vas a tratar a un paciente en shock, es restablecer la perfusión. Así de sencillo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes tienen que saber, entonces, si yo quiero restablecer la perfusión, ¿qué voy a monitorizar? ¿No? ¿Por qué? Porque si me pregunto, y acá vamos a entender, vamos a ver, porque cuando veamos y hablamos de fluidos, ¿no? Si para el examen me dicen cuánto de fluido tengo que dar y en las preguntas, si ustedes lo ven constantemente en sus bancos de preguntas, saben que es 30 mililitros kilo de cristaloides, ¿cierto? Eso es para el examen. En la vida real no es así. ¿De acuerdo? A lo mejor el paciente le pasaron ustedes 1 litro y con eso mejoraron perfusión. La pregunta es, ¿le van a seguir pasando? ¿No? Entonces, eso es lo que tienen que entender, ¿ya? ¿Por qué? Porque también pasar exceso de líquidos puede ser deleterio. Entonces, para entender eso primero, recordemos que puede haber, para determinar el shock, diferentes signos y síntomas. Dentro de lo que son los etiológicos, que son básicamente la causa, es como, por ejemplo, si yo tengo un shock hemorrágico, por eso veo acá, evidente ahí que la causa del shock va a ser una hemorragia, ¿verdad? El problema va a ser si es una hemorragia interna y que no la tenemos nosotros evidente. Entonces ahí hay que tratar de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Básicamente por los antecedentes. Pero a la cabeza entonces vamos a tener los signos de hipoperfusión, porque eso es lo que me importa en el shock. ¿Y cuáles son los signos de hipoperfusión? ¿Cómo valoramos? Llenado capilar, lo ven acá. En realidad, algunas literaturas les va a decir, la mejor forma de valorar un llenado capilar son en las zonas más distales. Es decir, el dedito gordo del pie. ¿Por qué? Y eso en la práctica lo vemos, ¿no? Ustedes ven a veces la mano y dicen, oye, el llenado está
aceptable, y cuando descubren, las piernas están con livideces y el llenado está prolongado. Entonces tratemos siempre de valorarlo en las zonas más distales, ¿de acuerdo? Sin embargo, también hace poco salió una revisión muy buena que nos habla de que comparando, porque otro signo o análisis de laboratorio me puede hablar sobre hipoperfusión es el lactato. Y compara en esta revisión el lactato con el llenado capilar, que ambos nos dice cómo está a nivel microcirculatorio, y el llenado capilar de verdad que se defiende muy bien, es muy precoz. Pero en este caso incluso lo hacen con una lámina portaobjetos, hasta lo presiona el dedo hasta que se vuelva blanco y lo suelta. Entonces, le digo por qué, porque a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y no lo valoramos. ¿Qué otro signo de hipoperfusión tenemos? Entonces ya estamos enfocando acá, el llenado capilar. Hemos hablado de, disculpen la letra, pero no estoy acostumbrado mucho a acá. Lactato, ¿qué otro signo hay? Diu. ¿Cuánto es el volumen mínimo? 0.5 cc kilo hora. ¿Está bien? Por eso que cuando nosotros hablamos en UCI, ustedes van a ver que por lo menos en UCI tenemos en horario la diuresis. No lo tenemos, oye, ¿cuánto orinó en las 6 horas? Divídelo entre 6 y vemos. No, porque posiblemente en las últimas 2 horas es donde está el deterioro. Entonces, acostúmbrense siempre que van a tener un paciente en shock, esa indicación de sonda Foley. ¿Está bien? ¿Qué otro tenemos? Depresión del sistema nervioso central. Lo pueden valorar cualitativamente y cuantitativamente. Cualitativamente, yo estoy diciendo, oye, está somnoliento, está como dormido, es válido esas descripciones, ¿ya? Y cuantitativamente, lo más usado es el Glasgow. ¿Está bien? Sí, pues. ¿Qué otro tenemos? Livideces. Acá pueden usar, si es que no lo conocen, Motley Score. ¿Ya? Actualmente es muy difundido. No lo pongo porque en realidad la idea es que ustedes les doy más alcance, sin embargo, casi no lo preguntan en el examen Motley Score, pero tiene que ver en relación a cómo se producen las livideces en los miembros inferiores, ¿ya? Entonces, lo usamos bastante también nosotros en UCI, ¿no? Entonces, como ven, tenemos mecanismos de hipoperfusión, entonces ustedes le van a pasar volumen y digamos que el paciente comienza a despertar, comenzó a orinar, tiene un buen llenado. ¿Le siguen pasando volumen? No, ya nos esperamos. Porque como vamos a ver, el manejo del shock tiene diferentes fases. Entonces ya nos tocaría posiblemente pasar a la siguiente fase. Y los mecanismos compensatorios de signos de hipoperfusión, del shock, básicamente, ¿no? Entonces, el shock no empieza con hipotensión. Como bien acá dicen, hipoperfusión celular. Entonces, el shock en realidad empieza a nivel celular, ¿ya? ¿Y qué es lo que va sucediendo? Los mecanismos compensatorios se ponen en marcha, van avanzando hasta que llega un punto de quiebre en el cual se vence, ¿ya? Entonces, para llegar a eso, primero quiero que recuerden esto. Si ustedes recuerdan esto, en realidad ya toda la clase ya la entendieron en base al shock. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que importa entonces a nivel celular? Que llegue el oxígeno. Habíamos dicho para un metabolismo aeróbico adecuado. Eso es lo que importa, ¿ya? Entonces, el cuerpo normalmente a las células le da 5 veces lo que requiere. ¿Está bien? Y nosotros hablamos del delivery de oxígeno en ese caso. Es decir, ustedes hacen una fiesta, llegan sus invitados, son 25 y ustedes le están dando 125 bocaditos porque tienen ahí para que el que quiera. ¿Está bien? Así de bondadoso es el cuerpo. ¿Ya? 5 veces lo que normalmente consume. Entonces, este delivery de oxígeno va a estar dado de 2 factores principales. Y mire acá, el gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno.
¿Por qué es importante saber? Porque la concentración arterial de oxígeno tiene que ver con la hemoglobina y cuánto se satura esa hemoglobina. Por cada gramo de hemoglobina se satura en 1.36. Variable, 1.34, 1.39, para el que quiera ser un poquito más quisquilloso, dependiendo de la literatura que lea. Pero eso es la fórmula de la concentración de oxígeno. Y acá dice el oxígeno disuelto en plasma. ¿Por qué no lo pongo? Porque en realidad es casi despreciable. Viene a ser la presión de oxígeno, arterial de oxígeno, por 0.0008. Entonces casi no se tiene en cuenta. Pero ¿cómo normalmente pasa el oxígeno a las células? Por un gradiente de presiones. ¿Ya? Solo un 3% del oxígeno se da por difusión y va disuelto en plasma. ¿Está bien? La general es por gradiente de presiones. Tanto así que cuando ya llega a la mitocondria la presión arterial de oxígeno, ya a ese nivel más o menos es 4.5, es bien bajo. Ve cómo va bajando, va disminuyendo. Y eso se necesita, porque si yo quiero que haya flujo, ¿no? Pase de un lado, quiero empujar esta mesa, necesito ejercer presión acá y acá nada para que lo pueda llevar. Y eso es necesario. Entonces, si yo estoy hablando de gradiente de presiones, entonces tengo que ver cómo es que se da esa presión arterial media. ¿Y por qué hablo de presión arterial media y no presión sistólica, no presión diastólica? Porque la presión arterial media es la presión de perfusión. ¿Ya? Si yo les digo cuál es la presión de perfusión cerebral, ¿cuál es la fórmula? PAN menos PIC. Si yo les digo cuál es la presión de perfusión renal o abdominal, es PAN menos PIA. ¿Se dan cuenta? La presión intraabdominal. Entonces, yo necesito una presión de perfusión para generar justamente lo que les digo, que se produzca este paso del oxígeno, ¿no? Y como ven, ¿qué factor aparece acá nuevamente muy importante? El gasto cardíaco. O sea, el gasto es muy importante para que pueda transportarme el oxígeno y para permitir que haya una perfusión. Es por eso que en la mayoría de literatura les dice, ustedes optimicen siempre su volemia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recordamos a qué es igual el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Así de simple. ¿Y se dan cuenta? Por eso es que hablamos de volemia. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico, ¿de qué depende? De la precarga, de la contractibilidad cardíaca y la misma poscarga. Ahora, ¿cómo yo valoro una precarga? ¿Ustedes han escuchado cuando dicen midan la PVC? Eso, o sea, la precarga yo la puedo determinar más o menos con la PVC. Eso a nivel sistémico. A nivel pulmonar existe otro valor que me ayuda a determinar la precarga. Disculpen para retroceder. ¿Qué sería? ¿Alguien lo sabe? La presión de cuña pulmonar. ¿Ah? O presión de oclusión de arteria pulmonar. Podemos. La contractibilidad, ¿cómo lo vamos a valorar? Ecocardio. Ecocardio. Lo pueden hacer con otras medidas invasivas, sí, pero la manera más fácil actualmente es ecocardio, ¿no? Y siempre acordé que tienen que valorar tanto función sistólica de ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Se valoran los dos. ¿Está bien? Y la poscarga, ¿qué factor me podría decir si la poscarga está aumentada o no? Indirectamente, por ejemplo, una presión arterial media muy alta. ¿Qué es la presión? La poscarga es la fuerza que se opone a la salida de la sangre, ¿cierto? Y si mi corazón está que late y late y acá hay mucha presión, ¿no? Se opone a esa salida, entonces la poscarga está aumentada. Y nuevamente a nivel pulmonar sería la presión media de arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, básicamente eso van a tener en cuenta. ¿Por qué les digo por qué sí lo ponen? Porque en algunas preguntas sí he visto que preguntan sobre factores que intervienen en precarga y poscarga, ¿no?
o mencionan la PVC, ¿ya? Entonces hay que conocerlo. Pero en resumen, si ustedes entienden esto, van a entender todo este cuadro. ¿Por qué? A ver, en este cuadro tenemos cuáles son los tipos de shock, los patrones de shock. Nosotros cuando hablamos en cuidados intensivos, por lo general hablamos de patrón hemodinámico de shock. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un patrón séptico y que luego me hace un componente cardiogénico porque me hizo una depresión miocárdica por sepsis. ¿Se dan cuenta? Entonces, y a la final veo que predomina uno sobre el otro. Entonces, nosotros hablamos generalmente de patrones, pero cuando vean y les dicen cuáles son los 4 grandes grupos de shock: hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Y siempre acá la primera causa. La primera causa de shock hipovolémico es el hemorrágico, de origen traumático. Obviamente, la causa principal de hemorragias, shock hemorrágico, si les preguntan, es de origen traumático. ¿Ya? En el shock cardiogénico, la primera causa, y estas son preguntas de examen por si acaso, ¿ya? Por eso se les pone acá como primera causa. El primero siempre es la primera causa. La primera causa de un shock cardiogénico es el infarto agudo del miocardio, ¿ya? La primera causa de un shock distributivo es el séptico, ¿ya? El distributivo, el séptico, como vamos a ver, siempre es el que da prácticamente la contra a todos los demás. Y ahí lo vamos a explicar por qué. Y por frecuencia en shock obstructivo, más frecuente es tromboembolia pulmonar. ¿Ya? Entonces, estas son las causas. Ahora vamos a ver, ¿qué sucede en un hipovolémico? ¿Qué es lo que va a estar alterado? ¿Qué va a caer? La precarga, ¿cierto? Y si cae la precarga, ¿acá qué va a caer? Volumen sistólico. ¿Y cuál es el primer mecanismo compensatorio? La frecuencia cardíaca. Pregunta de examen. ¿Ya? En el banco, en los exámenes, si es que ya han banqueado todo, van a ver que ahí está. ¿Ya? ¿Cuál es la primera respuesta? Taquicardia sinusal. Y ahí está, ¿no? Entonces, como digo, acá se entiende todo. Pero quiero que vean, si comienza a caer el volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca, todavía el gasto cardíaco va a mantenerse. ¿Se dan cuenta? Si cae el gasto, va a comenzar a aumentar las resistencias venosas sistémicas para tratar de mantener la PAM. Es decir, la presión arterial media es muy precoz para determinar realmente si está en shock. No, se dan cuenta que primero se ponen en marcha los mecanismos compensatorios. ¿Ven? Si se altera a nivel cardiogénico, ¿cuál va a ser el problema acá? La contractibilidad. ¿Ven? Y nuevamente el volumen sistólico cae. Y ustedes han visto que a veces estos pacientes comienzan a hacer taquicardia, ¿verdad? Y a veces están con frecuencias cardíacas, se me ocurre 140, 150. Y viene uno, oye, eso le va a hacer mal, el corazón está sufriendo, ¿no? Se va a infartar nuevamente, se me ocurre. ¿Ya? Y ponle un beta bloqueo. ¿Qué hicieron? Le trajeron abajo la respuesta compensatoria y el paciente va mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la importancia de que aprendan esto y lo entiendan. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, esto, por favor, grábenlo en su memoria, en su cabeza, y con esto van a tener en cuenta. Entonces, a nivel distributivo, ¿cuál es el principal problema? El distributivo generalmente afecta a este nivel. Baja las resistencias venosas sistémicas. ¿Por qué? Porque genera vasoplegia, ¿verdad? Y en el obstructivo, ¿qué es lo que va a estar aumentado? Postcarga. ¿Se dan cuenta? Entonces ya entendimos lo que es el shock, el manejo del enfoque del shock y qué es lo que vamos a estar vigilando, ¿no? Entonces, cuando nos digan entonces cómo vamos a entender estas variables del manejo del shock, nuevamente, les dije que la PVC tenía que ver con la precarga. ¿Y cómo está la precarga en el shock hipovolémico? Disminuida. Por eso PVC baja. ¿Está bien?
Entonces, el único que vamos a determinar casi PVC baja es hipovolémico. Si, si el corazón no me está latiendo como debe ser, ¿qué va a suceder con esta sangre? Comienza a acumularse, ¿verdad? Comienza a acumularse porque está llegando, pero el corazón no está trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, esa precarga está aumentada porque está que se acumula. Entonces, ¿cómo va a estar la PVC? Alta. ¿Ya? Se está entendiendo, ¿no? Vieron que en realidad es simplemente entender en dónde trabaja cada uno, en qué es lo que me sugiere cada variable. ¿Ya? Eso es más o menos así casi todo, ¿no? En obstructivo también me va a generar al final PVC posiblemente alta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un taponamiento, ¿no? Comienza a llenarse de sangre, no deja que entre la sangre adecuadamente y otra vez el mismo problema, el mismo cantar. PVC alta. ¿Ya? Y la similitud lo pueden hacer con cuña pulmonar, algo similar, pero no vamos a entrar tanto porque en realidad más les preguntan PVC y gasto. El gasto cardíaco, ¿ya? Acá recordemos antiguamente, no sé si ustedes recuerdan lo que definían como shock frío y shock caliente. ¿Ya? ¿Cuál es el shock caliente? El séptico, ¿ya? El séptico. En realidad el distributivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a generar una vasodilatación, ¿no? El gasto aumenta y se mantiene relativamente caliente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean de todos los shocks, el que tiene gasto alto es séptico. ¿Está bien? En las fases iniciales. Yo les voy a sugerir, apréndanse sí o sí, de todas maneras, hasta acá. ¿Ya? Porque cuando en las preguntas, por lo general, les preguntan del séptico típico, el hiperdinamico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les preguntan en los exámenes. Entonces, sí o sí, hasta ahí. Entonces, cuando yo les diga, o les pregunten en el examen, eh, shock circulatorio característico de gasto alto, séptico. Todos los demás son gasto bajo. Todos los shocks fríos son gasto bajo. Es por eso que les decía, da la contra. Y por consecuencia, cuando hemos visto acá, recordemos que cuando el gasto caía, ¿no? ¿Quién aumentaba? La resistencia, ¿cierto? Entonces, lo contrario, pues, si todos estos son gastos bajos, las resistencias van a estar elevadas. ¿Está bien? Porque va a tratar de compensar un poco. Y el séptico, les he dicho, afecta las resistencias venosas sistémicas. Entonces, como afecta las resistencias, ¿no? Hay eso vasodilatación, es como decir, abro las puertas, ¿no? Hay tránsito libre, gasto alto. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Y la saturación venosa, ¿ya? También se le pone porque también ha habido preguntas en base a eso. La manera más fácil que tienen de recordar la saturación venosa, por lo general va de la mano con el gasto. ¿Ya? Entonces, la saturación venosa me dice prácticamente cómo está quedando esa oxigenación, la saturación de la sangre al final de cuando ya regresó y pasó por todo el sistema. ¿Cuál es el valor promedio de una saturación venosa? La saturación venosa, dependiendo si es central o mixta. Pero por lo general en los exámenes le preguntan central. Es 70, 75. ¿Ya? Entonces, ustedes le toman, tienen un catéter venoso central y deciden, ¿saben qué? Le voy a tomar gasometría tanto arterial y venosa. Y le traen su gasometría venosa y encuentran una saturación venosa de 90. Es sugerente de un patrón distributivo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, así pueden ir usando incluso la saturación. Hay más factores, obviamente, que ver, pero es como para tener puntos de partida. ¿De acuerdo? Eso lo usamos frecuentemente nosotros. ¿Ya? Entonces, ya habiendo entendido esto, está claro, ¿no? Entonces, como le decía, entonces,
para llegar a entender entonces qué es lo que está pasando y hemos visto cómo se ponen en marcha estos mecanismos, entonces entendamos que existen las fases del shock. Como ven ahí, compensado, descompensado e irreversible. El shock descompensado es el que hasta el vigilante hace el diagnóstico. ¿Ya? Está llegando y el vigilante te dice, doctor, está en shock, lo paso a shock trauma, mismo te hace, ya lo entendió él. ¿Ya? El tema es que nosotros tenemos que tratar de determinarlo cuando todavía no se nos descompensa. ¿De acuerdo? Entonces ahí existe que hay una fase de activación simpática. ¿Qué es lo que hace esa fase de activación simpática? Pone en marcha todas nuestras catecolaminas, ¿verdad? Comienza a ponerse en marcha también el sistema renina-angiotensina, como vamos a ir a ver más adelante, ¿no? Por las catecolaminas, la epinefrina, dice, la noradrenalina, todo se nos aumenta en nuestro cuerpo porque se pone en alerta. Y eso genera de que haya esa respuesta lógicamente compensatoria, aumente la frecuencia cardíaca, si no, no hubiera. Pero va a suceder que va a haber un punto en que ya esa respuesta, si se mantiene ese shock, esta respuesta ya va a comenzar a claudicar, ¿no? Y va a producirse lo que se llama un down regulation, en el cual ya se satura todas las respuestas compensatorias y se da paso a esa fase de inhibición simpática. ¿Está bien? Y acá nosotros, en este paso de fase de emisión simpática, el shock descompensado, es que normalmente nace a veces otro término, que a lo mejor lo van a escuchar, que es el shock críptico o shock criptogénico. ¿Alguien ha escuchado eso? O el shock oculto, ¿no? Es aquel shock en el cual ya comenzamos a ver signos de hipoperfusión, pero aparentemente hay un contexto de normotensión. Es decir, los mecanismos compensatorios todavía están claudicando, pero ya estamos en un paciente con shock. Eso lo vemos en estos shocks tóxicos que vienen a veces los pacientes. De verdad, preguntan, oye, la presión arterial media está adecuada, pero cuando ustedes lo destapan, está con un montón de livideces. ¿Ya? Entonces, eso es un shock oculto. Ya cuando pasa el shock descompensado, ya pues ya tenemos la evidencia de todos los signos y síntomas que hemos descrito, la hipoperfusión en sí, y de que si esto no lo mejoramos, no lo tratamos adecuadamente, vamos a llegar a un estado de irreversibilidad. ¿Ya? Entonces, en ese estado de irreversibilidad, en realidad, vamos a tener algunas características, ¿no? El cuerpo va a entrar en lo que llamamos hipoxia citopática. ¿Y cómo lo vamos a determinar ese estado? A ver, les decía que nosotros el cuerpo tiene un delivery de oxígeno, pero que nuestro cuerpo constantemente tiene un consumo habitual. ¿Está bien? Y se aporta cierto delivery. Entonces, si comienza a haber un déficit de este delivery de oxígeno, ¿ya? Entonces, va a comenzar a haber mayor extracción de oxígeno para tratar de que el cuerpo siga consumiendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá una imagen. ¿Ya? Entonces, esta línea, que pretende ser una meseta, es el consumo de oxígeno. ¿De acuerdo? Y acá tengo mi delivery de oxígeno. Entonces, cuando mi delivery de oxígeno está cayendo, como ven, el consumo se mantiene igual. ¿No? Pero esto porque aumenta la tasa de extracción de oxígeno. Y si aumenta la tasa de extracción de oxígeno, mi saturación venosa, ¿cómo va a ir disminuyendo? ¿No? Comienza a disminuir. ¿Está bien? Entonces, va a llegar un punto en que este delivery, yo les había dicho que la relación del delivery con el consumo es 5:1, ¿cierto? Entonces, cuando llega a una relación aproximadamente de 2:1, esa relación comienza a haber ya un metabolismo anaeróbico. ¿De acuerdo? Ahí es donde comienza ese metabolismo. ¿Y cómo vamos a identificar el metabolismo anaeróbico? Con
lactato. Y esto ya, esta zona de acá se llama zona de deuda de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen un paciente, se me ocurre, que les llega el lactato, está en 5 y la saturación venosa les llega, eh, se me ocurre, en 50, quiere decir que estamos en esta fase, ¿verdad? Estamos en deuda de oxígeno. Pero ¿qué sucede si luego el lactato sigue subiendo y luego llega un punto en que esa saturación venosa comienza a subir? Comienza a subir. ¿Qué creen que pasó? Digamos que ustedes se van a una fiesta y le estamos diciendo, es salud. Y ya están tan embotados, ya están tan fatal, ¿no? Ingresaron ustedes a la residencia, están celebrando y te paso el trago y tú ya ni me aceptas, ya no quieres ya. O sea, ya el oxígeno está llegando, pero la célula ya está tan mal, está una disfunción mitocondrial tan severa, eso es lo que les digo, ya está una hipoxia citopática, o lo van a encontrar algunos como disoxia, en la cual por más que le des, ya no lo va a consumir. Y si ya no consume nuevamente la saturación de oxígeno, la venosa oxígeno vuelve a elevarse. Entonces eso cuando ya ven las saturaciones venosas muy altas con lactato alto, esos son estados prácticamente premorte. ¿No? O sea, ven todo lo que yo puedo determinar solamente entendiendo las gasometrías y eso, ¿no? Entonces, yo para tratar de intervenir, yo voy a comenzar a intervenir posiblemente en esta fase, ¿cierto? Cuando estamos hablando de deuda de oxígeno, porque allí yo estoy demostrando que hay hipoperfusión. ¿Ya? Entonces, cuando yo trato de valorar esa respuesta, les dije que voy a pasar volumen. ¿Cómo voy pasando volumen? En retos, 500 mililitros, valoro 500 mililitros. ¿Y esa fase cómo se llama? Resucitación. Acá está en español, pero cuando lo lean todas las literaturas va a decir roce, ¿ya? No, que no quieren ser alienados y se ha puesto en español, pues, ¿no? Pero vamos a entenderlo como roce, rosa. Entonces, la resucitación. Y en esta fase, el objetivo de esta fase, ¿cuál es? Salvar vida. ¿Ya? Así de claro, salvar la vida es el objetivo de esa fase. ¿Ya? Y cuando ustedes lean literatura, justamente, oye, el volumen está, o la fluidoterapia, cristaloides, balanceados, no balanceados, balanceados, coloides, todo lo que quieran, tienen que leer en qué fase de estudio se ha hecho. ¿Ya? Porque es diferente. Luego, la fase de optimización es lo que les dije. Ustedes pasaron, ¿ya? Y vieron que comenzó a orinar. Es más, el lactato comenzó a disminuir. Algunos usan el clearance o la depuración del lactato como un marcador, ¿ya? De que están haciendo bien su trabajo. Aproximadamente se considera que debe ir disminuyendo un 20% cada 2 horas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que más o menos. Obviamente, estamos hablando de lactato tipo A. ¿Cuántos tipos de lactato hay? Existe el lactato tipo D y el lactato tipo L. Y el tipo L es el que se divide en tipo A y tipo B. Y el tipo A es el que tiene que ver con la hipoperfusión o shock. ¿Está bien? ¿Por qué les digo? Porque hay un lactato tipo B. Por ejemplo, un cirrótico, un oncológico. Ya tienen lactato alto. Entonces ustedes ya no pueden guiarse de esa depuración. ¿Me entendieron? O el shock los llevó a una falla hepática. No hay forma de depurarse. Ya no se pueden guiar de esa depuración del lactato. Pero si no, es un buen marcador que ustedes vean la depuración del lactato como marcador de que se están haciendo un buen trabajo. Entonces, si ustedes pasan el volumen y ven que el lactato comienza a disminuir, respiran tranquilos, se sienten orgullosos de que están haciendo bien las cosas y ya pasaríamos a la fase de optimización. En la fase de optimización vamos a tratar de ver, oye, si este paciente se va a beneficiar de que le pase más agüita o no. ¿Está bien?
De eso se encarga la fase de optimización. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa fase es salvar órganos. ¿Está bien? Eso es lo que se quiere lograr, por lo menos en esa fase. ¿De acuerdo? Eh, una vez que esto ya se optimizó, hay que esperar, darle su tiempo, ya se estabiliza, ¿no? Como ven acá, y luego viene la evacuación. Es decir, la fase en la que ya el paciente comienza a eliminar los excesos de líquido. Algunos le dicen ya comenzó a fundir edemas, ¿no? Ese paciente que está en anasar, que todo lo demás, ya comienza a reabsorber todos esos líquidos, comienza a orinarlos, dice, está fundiendo edema, estamos hablando ya de la fase evacuatoria, ya final. ¿De acuerdo? Entonces, así es más o menos como entran las fases del manejo de shock. Entonces, ahora, ¿cómo tiene que ver cada shock? Vamos a ver. Shock obstructivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué habíamos dicho que se empeora en el shock obstructivo? La poscarga. ¿Cierto? Se aumenta la poscarga, caía el volumen sistólico, aumentaba la frecuencia cardíaca y hasta que llega el momento en que la presión arterial media ya se modificaba. Y eso es así. Ya lo hemos visto, esto ya lo memorizaron. Pero sin embargo, ¿de qué muere realmente el paciente con shock obstructivo? ¿Ya? Muchas veces muere de shock cardiogénico. ¿Y por qué? Curioso, ¿no? A ver, van a disculpar, yo no estudié en Bellas Artes, pero voy a tratar de dibujar acá, ¿ya? Así para que se entienda, ¿ya? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Lo estoy dibujando, fíjense, normalmente el ventrículo izquierdo es más grande. Lo estoy dibujando al ventrículo derecho justamente porque eso es lo que pasa. A ver, si acá están mis pulmones y hay una obstrucción al paso del agüita, del líquido, de la sangre, como quieran llamarlo, ¿ya? De sangre, lo digo así porque quiero que lo entiendan bien. Entonces, si ya no pasa, ¿qué va a pasar acá? A este nivel. Disculpen acá. El ventrículo derecho es el que tiene que empujar la sangre hacia acá, ¿cierto? ¿O no? Pero, ¿puede empujar? Ya no. Si ya no puede empujar, ¿qué va a pasar? Se comienza a almacenar ¿dónde? Acá, ¿cierto? Y si se almacena, esto se está haciendo más grande que el ventrículo izquierdo. Por lo general, la relación del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho es 1:2, siendo más grande el izquierdo. Pero ahora se comienza a emparejar o hasta invertir. ¿Y qué va a suceder? Este tabique lo comienza a empujar. ¿Se dan cuenta? Ya se comienza a desviar el tabique porque ya hay tanta sangre que ahora comienza a ponerse por acá. Y ahora le queda menos espacio al ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Y cómo se va a poder llenar? No, no se llena adecuadamente, ¿cierto? Y estas presiones comienzan a aumentar. Normalmente el ventrículo derecho es de bajas presiones. Y si las presiones aumentan, digamos, el músculo está que empuja la sangre, ¿quién pasa a este nivel? Las arterias coronarias, que están acostumbradas a trabajar en baja presión. Pero ahora alguien las está presionando. ¿Cómo va a ser el flujo coronario? Disminuido, se termina infartando el ventrículo derecho. ¿Ven? Por eso acá dice, aumento de resistencia vascular pulmonar. Sí, porque no puede pasar. ¿Aumenta la tensión de la pared ventricular derecha? Sí. El ventrículo, estamos diciendo, aumenta esta presión, se desvía este tabique, hay dilatación, y al final se infarta y lleva un ventrículo derecho ya con mala función cardíaca. Y al final, como ven acá, esto lleva a un infarto de ventrículo derecho y eso generalmente es la causa de muerte por TEP. Entonces, ¿cuándo tratamos a un paciente con TEP? ¿Cómo lo tratamos? Con
Con alteplase siempre y cuando esté en shock. ¿Ya? Manejo de tromboembolia pulmonar como tal, ¿ya? Es con enoxaparina, aspirina sódica, en realidad ninguno ha demostrado ser mejor que el otro, pero cuando ya estamos hablando de un shock obstructivo, o sea, ya la tromboembolia pulmonar con shock es trombolisis. ¿No está bien? Ahí no hay vuelta atrás. Lo trombolizas sí o sí. Y un pequeño alcance. Acuérdense que las trombolisis son diferentes para cada proceso. Es decir, el esquema que yo uso para trombolizar a un paciente con tromboembolia pulmonar no es el mismo esquema que yo uso para un infarto cardiogénico o no es lo mismo que para un infarto cerebral. ¿Ya? Los esquemas varían. Se los digo porque no vaya a ser que piensen que es lo mismo, ¿no? Pero es un pequeño alcance. Entonces, tromboembolia pulmonar con shock, sinónimo de trombolisis. ¿Ya? Esto se entendió, ¿verdad? Ahora, en el choque hemorrágico, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tenemos de sangre? ¿Lo saben? Se dice que aparentemente nuestro volumen sanguíneo es igual a 70 mililitros por kilo. ¿Ah? Eso es aproximadamente. Por eso que personas de 70 kilos son casi 4.900, ¿verdad? Salvo en gestantes. En gestantes se calcula que más o menos son 100 mililitros kilo. ¿Ya? Pero pues, son pequeños cachitos. Entonces, de estos, el mayor compartimento que tiene donde se almacena más la sangre es el compartimento venoso periférico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando se acuerdan que estábamos hablando que había fase de optimización. En la fase de optimización hay un factor que nosotros hacemos para ver si el paciente puede responder a que yo le pase más volumen o no, sin necesidad de pasarle volumen. ¿Alguien lo conoce? A lo mejor lo han leído. Elevación pasiva de miembros inferiores se llama. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros al elevar las piernas, justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? El compartimento venoso acumula bastante líquido. Y al final es como que si hicieran retornar, dependiendo del tamaño del paciente, entre 300 400 mililitros de sangre. Y pueden valorar si es que el paciente responde o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho que pasa entonces a nivel macrocirculatorio? En un cuadro de hemorragia cae la precarga, por tanto cae la presión venosa central, lo que me lleva a un volumen sistólico pobre o volumen diastólico final pobre. Entonces cae el gasto cardíaco y por consecuencia a la larga me cae la presión arterial. Pero ¿qué pasa a nivel microcirculatorio? ¿No? Lo que ya hemos hablado, que esa inestabilidad me lleva al final a una deuda de oxígeno. ¿Cuál es el factor más importante en el delivery de oxígeno y perfusión? El gasto cardíaco. Y si está disminuido, el delivery se encuentra alterado y me lleva a una deuda de oxígeno. Por lo tanto, me lleva a lo que conocemos como hipoxia celular y consecuentemente a esa disoxia en la que hemos hablado y me lleva a la muerte. ¿Eh? Entonces, entendiendo lo primero que hemos hablado, ya se entiende de manera muy sencilla todo lo demás, que es como un resumen, nada más. ¿Ya? Que ese es el objetivo prácticamente de la clase, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué mecanismos? ¿Cómo se ponen en marcha los mecanismos? Entonces, en cualquier forma de que me lleve a una hipovolemia, ¿no? Si es que hay una disminución del retorno venoso, cae la presión venosa central. Si hablamos de presión venosa, ¿quién tiene que tallar ahí? Los vasoreceptores, receptores de presión, ¿no? Por lo tanto, estos van a comenzar a estimular entonces el eje hipotálamo hipofisiario. Y a nivel de la neurohipófisis, ¿qué se va a liberar? La hormona antidiurética o
vasopresina, ¿verdad? Me va a retener líquidos y la vasopresina es un fuerte vasoconstrictor. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de la respuesta simpático-adrenérgica, hay aumento de catecolaminas. Como les habíamos dicho, hay una fase de activación simpática, ¿no? Que va a generar de que se pueda producir como respuesta a esa aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Por lo tanto, también aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia contráctil y al tener mayor liberación de esa adrenalina, ¿qué va a generar? Vasoconstricción. La adrenalina es un fuerte vasoconstrictor. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está con una deshidratación de moderada a severa, ¿ya? Y ustedes posiblemente lo encuentran, les llama la atención, oye, pero este paciente ya tiene presiones altas, ¿no? No se dejen engañar, puede ser porque esa deshidratación se está poniendo en marcha todo esto, la vasopresina, la adrenalina, no solamente eso, el sistema renina-angiotensina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como está tan hipovolémico, no le llega sangre al riñón y el riñón comienza a liberar más renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y la aldosterona qué va a generar? Retención de agua y sodio. ¿Y la angiotensina es un vasoconstrictor? Sí, es un vasoconstrictor. Entonces, ¿cuál va a ser el problema acá? ¿No? Que ustedes pueden ver a lo mejor, oye, pero la presión no está tan mal esto, pero tiene una deshidratación severa. Todavía no está, ¿no? Que se ha quebrado todos los mecanismos compensatorios. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, yo lo veo frecuentemente en muchas pacientes eh, que llegan con preeclampsia severa. ¿Ya? Estas pacientes por lo general llegan a un estado de una hipovolemia importante y me tienden a hacer presiones elevadas. Y muchas veces las que están más hidratadas son las que peor crisis hipertensivas a veces hacen. Entonces les digo para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, ¿cuál es peor? ¿Cómo va a ser esa vasoconstricción? ¿Más fuerte en un paciente hipovolémico o un paciente que tiene una volemia adecuada? En el hipovolémico, ¿verdad? Por eso es que antiguamente decían al hipovolémico no le empieces vasopresores hasta que le hayas rehidratado bien. Eso ya se dejó de lado, ¿no? Entonces, en general ya se acepta de que empecemos precozmente los vasoactivos, pero hay que ser enérgicos muchas veces en la reposición de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo trato de establecer entonces cuál es mi tipo de shock, acá en realidad, a ver, se ha hecho varios estudios tratando de replicar esto. ¿Está bien? Y en los estudios he visto que no es tan así como lo hice. Así que esto lo van a aprender realmente para el examen, ¿ya? Pero en la vida diaria, en realidad, déjenlo como una guía. Casi siempre en la mayoría de los exámenes preguntan el estadio 3. Así que si se van a memorizar uno de todos estos, memoricen el estadio 3. ¿Verdad? Porque en el estadio 3 es cuando ya comienza a caer la presión de pulso, y es en donde ya se sugiere empezar transfusiones. ¿Ya? Pero generalmente a nivel del estadio 3, ustedes ya estamos, se sugiere, empieza paquete globular y es la que más pregunta. Ahora, si tienen alguna duda, por ejemplo, en el examen ustedes les ponen pérdidas hemáticas así 750, frecuencia cardíaca más de 100, o sea, todo lo que tenga que ver con un estadio 2, pero por ahí, basta que les ponga un solo valor de la clase funcional siguiente, ya es la siguiente clase funcional. ¿Ya? Por si acaso, porque también he visto preguntas por ahí en ese sentido. Y preguntan, pero acá dice esto es clase funcional 2. Sí, un solo valor ya lo convierte en la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces ténganlo en cuenta. Entonces, y actualmente lo que usamos nosotros es el índice de shock. ¿Qué es el índice de shock? Frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. En realidad,
Esto es más para pronóstico de mortalidad en realidad, ¿no? Pero hay una relación que a partir por encima de 0.9, algunos dicen 1, es decir, grupo 3, ya también nuevamente, es probable que el paciente esté sangrando y requiere que descartemos algún tipo de hemorragia y que vaya a requerir transfusión. ¿Ya? Por eso es que se le pone acá. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso usamos presión arterial sistólica. Ahora, si es que quieren ir más allá, también existe el índice de shock modificado, que es con presión arterial media, o para en caso de shock séptico, existe el índice de shock diastólico. ¿Ya? Entonces, pero en tema de hemorragia, esto sí preguntan, índice de shock. Y actualmente también hay una tendencia que tendamos a entender el déficit de base. ¿Ya? Entonces, mientras más negativo es el déficit de base, posiblemente se relacione a mayor déficit de volumen. ¿Ya? En el contexto de que el paciente no me esté generando algunas otras disfunciones. Porque posiblemente el paciente tiene una acidosis metabólica importante, no estamos hablando de un shock, solamente está acidótico y ya voy a tener un factor que me va a modificar ese déficit de base. Pero si no tenemos ese contexto, solo teniendo en cuenta el déficit de base, como ven, mientras más negativo, ¿ya? En la gasometría le sale muchas veces como EB, ¿ya? Entonces, normalmente debería estar entre más menos 2. ¿No? Entonces, en estos casos se va haciendo cada vez más negativo. Tanto así que cuando ya es mayor de menos 10, estamos hablando de un shock severo. ¿Ya? Entonces, eso se lo pongo porque también se está usando y se describe en cuadros de hemorragia. Entonces, en cuanto al manejo, ya en las últimas guías de hemorragia se está teniendo en cuenta el PBM o Patient Blood Management. ¿Ya? Se lo pongo, todavía no he visto preguntas realmente referidas a esto, pero uno no sabe, no va a ser que les comiencen a preguntar, ¿no? Entonces, el PBM o estrategia de manejo sanguíneo, ya del paciente, ya básicamente se divide en tres pilares. Uno es optimización del volumen sanguíneo, que tiene que ver optimizar la eritropoyesis, básicamente para prevenir anemias, ¿no? Minimización de la hemorragia, como segundo pilar, que tiene que ver básicamente con disminuir los factores que puedan condicionar a sangrados. Ahora, cada pilar se va a dividir también en preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno te va a dar algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, acá en minimizar la hemorragia, ¿no? Te sugieren también, por ejemplo, el uso, por ejemplo, de ácidos tranexámicos, de eh, complejos protrombínicos, algunos factores de coagulación para tratar de minimizar, ¿no? Y en el pilar 3, optimización de la tolerancia a la anemia, básicamente en ese pilar nos habla sobre los umbrales de transfusión en los pacientes, ¿ya? Entonces, se lo pongo ahí, en realidad, como le digo, no he visto actualmente todavía ninguna pregunta dirigida a eso, pero ya desde hace un par de años, varios guías de hemorragia están basándose prácticamente en lo que es el PBM. Y las guías incluso de hemorragia obstétricas también se basan en esto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Si es que nosotros tenemos más o menos en cuenta cuánto es que ha sangrado, se sigue recomendando una fluidoterapia de 3:1, ¿ya? Teniendo en cuenta cuánto sangró. Sangró 500, posiblemente 1500 de volumen podría pasar. ¿Está bien? Eso se refiere 3:1, ¿ya? Entonces, ahora, doctor, ¿y hay protocolo de transfusión masiva? Sí, existe protocolos de transfusión masiva, ¿ya? Entonces, cuando ya tengo un criterio de hemorragia masiva, ¿ya? O hemorragia severa, se puede aplicar protocolo de transfusión masiva y ahí vamos a tener lo que conocemos como relación
1, 1, 1. Es decir, un paquete globular, un plasma fresco, ¿ya? Y una plaqueta. Y al final queda 10. ¿Qué sería este 10? Crioprecipitado. ¿Ya? Esos son protocolos de transfusión masiva. ¿De acuerdo? Ahora, la hemoglobina, ¿cuánto debe estar? Entre 7 y 9. ¿Ya? Entonces, está en 7.2, le voy transfundiendo. No se ejerce ningún beneficio que ustedes están pasando. Los estudios han demostrado de que en realidad tú pasas sangre y no estás mejorando realmente ese consumo de oxígeno. Puedes mejorar el delivery, pero no necesariamente el consumo de oxígeno. Y a mí, como hemos visto que me importa también, que el consumo de oxígeno sea el que se mantiene estable. ¿Está bien? Entonces, no es necesario. Se mantiene muy bien entre 7 y 9. Sí, pero doctor, en pacientes con cardiopatías y todo eso, varios estudios en realidad tampoco refieren de que tengamos puntos de cortes liberales. Los estudios comparan transfusión liberal y restrictiva. La restrictiva siempre se valora entre 7 y 9. Las liberales de 9 a más. Algunos ponen 8. Entonces no hay beneficio tampoco. ¿Ya? Solamente se benefician aquellos que tenemos evidencia de que está alterado la presión tisular de oxígeno o algunas cosas que hacemos con algún otro monitoreo. ¿Ya? Entonces acuérdense en valores 7 y 9. Plasma fresco, las dosis que más o menos pasamos 10 a 15 mililitros kilo. Acuérdense en plaquetas, si va a ser sometido a una cirugía, un procedimiento o está sangrando, mantengámoslas por encima de 50.000. ¿De acuerdo? Entre 20 y 30.000 ya se puede observar, ¿ya? Y menos de 20.000 sí o sí deberíamos estar transfundiendo, ¿ya? Acá borren esto. Fibrinógeno es 3 a 4 gramos. Actualmente existen los concentrados de fibrinógeno. Son unos frasquitos, viene un nombre más conocido, Fibriga. Son volúmenes de 50 mililitros. Y cada 50 mililitros te trae 1 gramo. Y muchas veces pasamos 3 a 4 frasquitos, por eso son 3 a 4 gramos. ¿Ya? Si no tenemos, en este caso, ¿qué vamos a hacer? 50 miligramos por kilo de fibrinógeno. ¿Y cuánto miligramos de fibrinógeno me trae un crío precipitado? Aproximadamente 250 miligramos cada crío precipitado, ¿ya? Una manera muy sencilla, más práctica, podrían ustedes calcular un crío precipitado por cada 10 kilos del paciente, ¿no? El ácido tranexámico. El ácido tranexámico en realidad ahí les pongo un protocolo, pero van a ver que hay diferentes protocolos, ¿no? Ya han hecho ya ginecología, han visto de que hemorragia postparto, el protocolo es 1 gramo stat y a los 30 minutos si persiste el sangrado, ¿no? Y eso también es pregunta de examen, ¿no? En algunos casos te sugiere incluso poner en infusión. Entonces, va a depender de qué tipo de sangrado presenta. Y el complejo protrombínico. ¿Conocen el complejo protrombínico? Conocido como Octaplex, ¿no? Es muy bueno y hay que sacar la dosis. Es un componente de prácticamente 4 factores de coagulación, ¿ya? Que hay que sacar la dosis básicamente para tratar de dosificar en base al factor 9 activado. Hay que tener cuidado porque más bien una sobredosis te puede llevar a problemas protrombóticos. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a shock séptico, acá vamos a tratar de avanzar. Me dijeron que es dos breaks ahora, ¿verdad? Antes era uno, no. Bueno, les pongo antes porque en realidad todavía siguen preguntando cuáles eran las definiciones antiguas. ¿Ya? Entonces, por eso es que tienen que saberlo. ¿Y por qué? Porque en realidad
a mí me gusta una diapositiva que se puso en un congreso, el SIRS no ha muerto, ¿no? Y cuando ustedes leen el surviving actualmente, que se basa en la definición 3 de sepsis, ¿no? Ahí bien claro te dice, debes usar más herramientas. Entonces, ¿por qué? Porque un tiempo salió eso y comenzaron a creer que eso era la última palabra y decían, no, hay que aplicar el quick SOFA, luego el SOFA y no es así. Entonces, mientras más herramientas tengamos nosotros para determinar un paciente con sepsis, es mejor. ¿Ya? Entonces, las definiciones, en realidad, no voy a entrar mucho en detalle en este aspecto de las definiciones de antes, eso es, lo lean, pero sí acá en cuanto a la respuesta inflamatoria sistémica, acuérdense, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y leucocitosis o leucopenia, ¿ya? Entonces, esos factores sí tienen que acordarse porque todavía se pregunta. Hay preguntas en que, ¿qué es una bacteremia? ¿No? En realidad, no sé por qué lo siguen preguntando, pero todavía las he visto. Pero cuando hablamos de sepsis y shock séptico, entonces actualmente tenemos que referirnos a las nuevas guías. Y como les mencioné, la definición 3 de sepsis es la que actualmente se adopta más. ¿Y por qué? Porque el concepto se ajusta más y porque te da una herramienta, entre comillas, fácil de aplicar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la sepsis? Como bien leen, es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada. Ese concepto es muy importante, lo vamos a ver después, a qué se refiere con respuesta desregulada. Y el shock séptico, ¿no? Entonces, es una subcategoría de la sepsis en la cual va a haber una alteración circulatoria que va a hacer de que no se lleve adecuado un metabolismo esperado. Y nos define, nos da operación, o definiciones operacionales. Nos dicen shock séptico, hipotensión sostenida, que como ya les dije, no es tan cierto, ¿verdad? O sea, ya si entramos a ser críticos y vemos que esta definición nos dice así, mm, si han hecho serum, bueno, cuando yo hice mi serum, vi pacientes en la sierra que tenían presión baja, presión arterial media 58, 60 y se subían el cerrito, teníamos que ir a los extramuros y ellos iban más rápido y yo no aguantaba. Si yo voy a decir, o sea, por la presión estás chocado, estamos mal. ¿Está bien? Entonces, uso de drogas vasopresoras para mantener la PAN mayor de 65. Mm, Como digo, actualmente no se tiene en cuenta una PAM absoluta. Siempre se pone una PAM referencial, por eso la mayoría de literatura le van a poner 65 porque es aparentemente la que mejor resultados se ha hecho en los estudios. Pero siempre que ustedes orienten tiene que ser una PAM más o menos individualizada. Nuevamente, yo siempre pongo ejemplo de las gestantes, porque también trabajo con gestantes en la UCI materna del Instituto Nacional Materno Perinatal. Y ahí tengo pacientes. ¿Cómo son las gestantes? ¿Son vasodilatadas o no? Por efecto hormonal. Las presiones bajan, ¿verdad? Entonces la presión arterial media posiblemente va a ser más baja para ella. Entonces, a lo mejor con PAM de 60 para ella es suficiente. ¿No? Entonces, lo digo por eso es que yo siempre soy incisivo en que, por favor, valoren perfusión, no valoren hipotensión. ¿De acuerdo? Y el lactato, de acá el que yo sí estoy de acuerdo es el lactato. ¿De acuerdo? Mayor de 2. Porque ya hemos hablado que me dice metabolismo anaerobio. Entonces, ¿qué nos dice eso de respuesta desregulada? Bueno, sabemos que hay patrones moleculares asociados a patógenos, como lo vemos acá, como el toll-like receptor, ¿no? Que básicamente son sensores de membrana que reconocen algunas características en la superficie de los patógenos y que van a poner en marcha la activación de todas las citoquinas, activa el complemento y la cascada de coagulación al intervenir con el factor tisular a nivel endotelial. Y esto, obviamente, va a generar de que si no se controla adecuadamente, me lleva a una muerte celular, ¿no?
No estamos hablando apoptosis, porque eso es muerte programada, no, ya es algo avanzado, por eso es solamente muerte celular. Y la muerte celular me va a generar que estos patrones moleculares asociados al daño se vuelvan a elevar y se crea un círculo vicioso. Entonces, de alguna manera, alguien tiene que frenar esto. ¿Y quién frena esto? La respuesta antiinflamatoria. ¿O es que acaso siempre que tenemos un paciente con una infección llega a sepsis? ¿Todo paciente llega a shock séptico? No. Entonces es porque alguien está tratando de controlar esto. Y en este caso, como vemos, hay una respuesta neuroendocrina que hace que se libere acetilcolina para tratar de disminuir esa producción de citoquinas proinflamatorias. Y así también la elevación del cortisol y algunas catecolaminas. Entonces, esto va a persistir, pero va a generar también de que estas células inmunológicas comiencen a fallar. ¿De acuerdo? Y va a haber un error de transcripción de todos estos genes proinflamatorios. Entonces, a ver, vamos, esto se va a dar en escalas. Entonces, inicialmente, ante toda infección tenemos una respuesta local. ¿Está bien? Digamos, una celulitis. ¿Ya? Tenemos entonces una respuesta local. Vamos a poner a escribir acá. Y esta respuesta local, digamos que esta respuesta antiinflamatoria no logró contenerlo ahí. ¿Ya? La rodilla se les inflamó porque se golpearon, se hizo una celulitis o algo, y la respuesta inflamatoria comienza a aumentar, 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 y esta respuesta antiinflamatoria justamente comienza a haber daño en esa transcripción de los genes proinflamatorios, comienza a ver todo, y ya no lo alcanza. ¿Qué va a suceder? Va a comenzar a hacerse sistémica, ¿verdad? Y hay una respuesta sistémica inicial, vamos a llamarlo así, inicial, en la cual ya comienza a haber fiebre, leucocitosis. ¿Se dan cuenta? Y cuando esto ya se sale de control, ya, vamos a decirlo tardía, ya, cuando esta respuesta ya comienza a afectar al órgano en sí, ya, comienza a haber una respuesta sistémica tardía, ya comienza a haber manifestaciones del órgano como tal. Por ejemplo, una pielonefritis que comienza ya a elevar a SOADOS. Ahí ya estoy hablando de sepsis. ¿Entienden ahora por qué es desregulada? Porque la respuesta antiinflamatoria no logró controlar. ¿Vieron? Entonces es bonito ahora entendiéndolo así. Pero ¿qué sucede? Va a llegar un punto en que esa respuesta antiinflamatoria todavía está trabajando. Va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar. Y hasta que se produce lo que conocemos como desbalance inmunológico. ¿Ah? Entonces tenemos elevada una respuesta proinflamatoria y tenemos unos antiinflamatorios también al tope. Hasta que a cierto punto va a llevar, ¿han escuchado este término? Parálisis inmune. Y esa es la respuesta de por qué ustedes dicen, oye, pero el paciente está, qué salado, dicen, entró acá a la UCI y ahora se infectó de otra cosa. ¿Entiende? Obviamente, porque ya la respuesta antiinflamatoria ya lo lleva a un estado de inmunosupresión, ahora ese paciente se va a enfermar con todo. Ahora, esa es la respuesta de por qué aparecen todos los gérmenes, ¿no? Le creció un acinetobacter, una pseudomona y todo, ¿no? Esa es la razón. Ya está en una parálisis inmune. ¿Se entendió? Entonces, obviamente, eso, por eso es que en el concepto, cuando le dice la sepsis, les dice respuesta desregulada. ¿Ya? Entonces, ¿y qué va a pasar entonces a nivel microcirculatorio o nivel sanguíneo? Esta respuesta de las citoquinas va a comenzar a hacer un rodamiento de las plaquetas y se comienzan a secretar. ¿Pero por qué? A ver, acá a nivel del endotelio hay una membrana que lo cubre, microscópica. ¿Alguien sabe cómo se llama? Es como si a una tubería la barnizan.
Ese barniz se llama glucocálix. ¿Ya? Entonces, el glucocálix tiene una función de protección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de todas maneras el flujo sanguíneo genera una fuerza. ¿Ya? Entonces, eso puede dañar también, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una membrana que lo barniza, lo cubre y lo protege. Pero justamente al haber estos marcadores proinflamatorios, va a generar de que eso comience a alterarse. Esa es una membrana de proteoglicanos y comienza a perderse esa membrana. Entonces se exponen estas células endoteliales y al exponerse estas células endoteliales comienza a aumentar la exposición del factor tisular. Y el factor tisular va a generar que se ponga en marcha la cascada de coagulación. Se genera también mayor, ¿cómo se llama? Moléculas de adhesión, de segregación. ¿Y qué va a suceder con las plaquetas? Comienzan a adherirse al endotelio. Entonces acá esto va a afectar de alguna manera la perfusión, ¿sí o no? ¿Dónde perfunde más? ¿En este vaso o este vaso que está trombosado? Obviamente acá va a perfundir mejor, ¿verdad? Entonces ya comienza a afectarse, obviamente, ya la perfusión. Y no solamente esto. Entonces estas células comienzan a separarse. Miren acá, porque ya comienzan a morirse. Dejan espacio. ¿Qué va a suceder? ¿Qué dice acá? Fuga capilar. Es por eso que ustedes ven a esos pacientes que están bien enfermos, ¿no? Que están hinchados, 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 ¿no? En UCI generalmente siempre me preguntan, doctor, ¿y por qué está hinchado el paciente? Y le están echando la culpa muchas veces. La enfermera le puso acá, le pinchó, ¿no? Y hay que explicarles que es parte de la inflamación. A mí me gusta explicarles, decir, imagínense que cuando usted se golpea, se inflamó la mano acá, cuando se golpeó la mano, ahora el cuerpo es el que está en un estado total que se está inflamando. ¿De acuerdo? Así me gusta tratar de explicarles, porque si no, no, que le están haciendo esto, ¿no? Entonces, hay fuga capilar, ¿ya? Y cuando tenemos fuga capilar, ¿qué va a suceder? Pues hay muchos factores. Miren, digamos que el vaso llega acá y acá están las células a donde tiene que llegar el oxígeno que habíamos hablado, ¿ya? ¿Dónde va a llegar más fácil? En un tejido, ¿ya? Que el paso está adecuado o que está lleno de agua. Acá, ¿verdad? Que no haya esa agua, ¿cierto? Entonces, esa fuga capilar aumenta el edema tisular y como ven acá, va a comenzar a disminuir, ¿ya? La perfusión tisular. Por eso es que disminuye la oxigenación, porque obviamente, miren, tenemos varios factores. Se están trombosando los vasos y los vasos que quedan tienen que luchar para vencer esa agua que no me deja que difunda adecuadamente. ¿Vieron? Y encima, ¿qué otra cosa me está faltando? Al haber fuga capilar, la volemia efectiva, ¿cómo está? Disminuida porque todo el líquido se está saliendo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está pasando en este paciente. ¿Ya? Entonces es así como todos los cambios que comienzan a producirse a nivel microcirculatorio. Entonces, cuando vemos la definición de la sepsis 3, me dice muy bien, ¿sabes qué? Aplica el Quick SOFA. ¿Cuáles son las variables del Quick SOFA? Frecuencia respiratoria más de 22, calidad del lazo menor o igual a 13 y presión arterial sistólica menor de 10. Esto solo aplica en pacientes no obstétricos. Pacientes obstétricos también existe el Quick SOFA obstétricamente modificado, ¿ya? Así como existe el SOFA obstétricamente modificado. Así que esto no aplica ahí, ¿ya? Se los digo porque es importante que lo sepan. Entonces te dice, ¿sabes qué? Si tú aplicas y de estas variables tienes 2 puntos o más, ¿ya? Te dice sepsis. No, te dice ahora descarta sepsis. Eso es lo que te dice. ¿Y cómo te vas a descartar sepsis? Aplicando el SOFA.
Pero el SOFA, ¿qué es al final? Es una tablita de 6 sistemas que me va a decir si alguno está disfuncionando. Es lo mismo que ustedes apliquen, tenían en cuenta sus IRS y vieron luego, oye, este paciente está con fiebre, tengo este foco de acceso, tiene, no sé, leucocitosis, marcadores inflamatorios altos y está disfuncionando esto. Intentaron aplicar el SOFA. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras más variables tengan, mejor. Por eso es que algunos aplican lo que es el Muse, ¿no? Entonces, que son otras escalas válidas, ¿ya? Pero, como les digo, o sea, lo que va a mandar en realidad es la clínica. Entonces, sepsis, cuando ustedes ya ven que tienen un foco infeccioso con disfunción orgánica, eso es sepsis. Ya no es como que sepsis y sepsis severa era recién la disfunción orgánica. Pero al hacer esa clasificación sepsis y luego sepsis severa, se vio que se perdía mucho tiempo. Entonces, para que de una vez se trate a todo paciente rápidamente, si solamente existe sepsis, ya no vamos a clasificar, porque es una pérdida de tiempo. Entonces, esos son los cambios que han ido en las definiciones. Y la elección de fármacos se lo pongo en realidad ahí, porque es importante que conozcan más o menos, en realidad acá les estoy dando un plus en cuánto son las dosis, pero en shock séptico el fármaco de elección, ¿cuál es? Ahí está, norepinefrina. Ahí yo les he puesto el fármaco de elección, por si acaso. ¿Está bien? Shock cardiogénico, noradrenalina. Sí, pero ¿y por qué no le doy algo para que mejore la función cardíaca? ¿No? No, primero tienen que optimizar la presión de perfusión. ¿Ya? Después, el shock cardiogénico hay que ver si es que persiste con un síndrome de bajo gasto que llamamos nosotros y ahí haremos alguna prueba con algunos inotrópicos. ¿Qué inotrópicos tenemos? Dobuta, que es la famosa prueba de Dobuta que algunos hacen. ¿Ya? El shock hipovolémico sigue siendo la noradrenalina, a pesar de que hay por ahí hay algunos estudios que están dándole más peso a la vasopresina. ¿Ya? Shock obstructivo, noradrenalina. Neurogénico, algunos ponen como de elección fenilefrina, ¿de acuerdo? En anafiláctico, ¿cuál es? Adrenalina. ¿Ya? Entonces, estos son fármacos vasoactivos de elección, ¿ya? Y este es un resumen de manera muy sencilla, cómo es que tienen más acción. Por ejemplo, la fenilefrina tiene más acción alfa y poca beta. ¿Ya? Así se entiende ese diagrama que se los estoy dejando, ¿de acuerdo? Y acá, ¿quién tiene mayor acción vasopresora? ¿No? Pelinefrina, la noradrenalina, la NOP, así. ¿Está bien? Entonces, eso de manera gráfica para que lo lean, ¿ya? Porque si no vamos a dilatar mucho el tiempo. ¿De acuerdo? Sí se entiende cómo entender este gráfico, ¿verdad? Es bien sencillo en realidad, ¿ya? Entonces, campaña para sobrevivir a la sepsis. El que quiera hablar de infección tiene que hablar sobre eso. ¿Está bien? Si no habla de eso o no lo ha leído, va a estar muy desfasado. Entonces, en la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis es simplemente una serie de recomendaciones que trata de hacer una recopilación y algunas son recomendaciones basadas en expertos en realidad, ¿ya? Prácticas de buena, ¿cómo se dice? Recomendaciones de buena práctica, ¿no? Entonces se trata de que sea en base a recomendaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ser puntual para que no dilatemos tanto. Entonces, ¿qué nos dice en cuanto a la reanimación inicial? ¿Cuál es el cristaloide de elección? Balanceados. ¿Ya? Acá te dice, vas a resucitar al paciente con cristaloides, no con coloides. Usa cristaloides. Y de elección, el balanceado. ¿Por qué? Porque disminuye la frecuencia de acidosis metabólica hiperclorémica y por ende menos disfunción renal. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir acá, cristaloide balanceado, ¿ya?
Pero si te dice, pero si tienes acidosis metabólica, podrías usar suero fisiológico. Acuérdense que el suero fisiológico no es fisiológico, ¿no? Ese es el nombre que se inventó para que sea vendido. Es un engaño, muchachos. ¿Ya? Entonces, en realidad, más fisiológicos son los cristaloides balanceados. ¿Qué balanceados conocen? Harman. ¿Qué más? Lactato Ringer. ¿Qué más? Isofundin. Hay varios, ¿ya? Tienen que conocerlos. ¿Y cuánto volumen van a pasar? ¿Qué les dije? Si me preguntas para el examen, son 30 mililitros kilo. Eso te dice. Entonces, primera medida en manejo de shock va a ser resucitación con fluido, fluidoterapia, reanimación con cristaloide balanceado a 30 mililitros kilo dentro de las primeras 3 horas. Eso es lo que te dice el surviving. Ya ustedes saben ahora de que no es tan cierto 30 mililitros kilo, tienen que ir monitorizando. ¿Ya? ¿Qué me dice la terapia antibiótica? Acá es algo muy importante. Primera hora. Pero muchachos, que reciben la primera hora, no es que lo indiquen en la primera hora. No, ya lo indiqué y cuando vienen, doctor, es que he hecho mal la receta. No, pues que lo reciban en la primera hora, porque pasa, ¿ya? Entonces, y toma de cultivos antes de los antibióticos. Y si los, y si la toma de cultivos te va a retrasar la administración de antibióticos, pues olvídate y ponle el antibiótico. Así dice tal cual, ¿ya? Eso es el resumen, básicamente. En terapia inotrópica, nos dice de elección, ¿qué les dije en la diapositiva anterior? Norepinefrina. Antiguamente usaban de elección dopamina, ¿ya? Pero en los estudios se demostró que la norepinefrina es superior y la dopamina en realidad es muy arritmogénico, ya no lo usamos. Incluso si con la norepinefrina no me va bien, ¿qué me sugiere usar? Vasopresina para disminuir esa catecolamización, ¿ya? ¿De acuerdo? Obviamente, séptico, que el séptico es vasopléjico, ¿ya? Por eso va la vasopresina como segunda opción. Si es un shock cardiogénico, no van a poner de segunda opción vasopresina, ¿no? Habría que determinar. Porque si no, al shock cardiogénico le pone vasopresina, le aumentaste la poscardia y el pobre corazón va a estar llorando. ¿Está bien? Corticoides, ¿qué nos dicen los corticoides? ¿Le damos? En caso de shock refractario. ¿Qué usamos? Hidrocortisona. Dosis, 200 miligramos al día. ¿Ya? Solo en shock refractario, muchachos, ¿ya? Y no, no le estén dando. ¿En qué otro caso de sepsis podría yo estar usando corticoides? Una insuficiencia renal secundaria relativa a sepsis. ¿Ya? En ese caso, yo podría también usar corticoides. También se indica hidrocortisona hacia 200 miligramos día. ¿Ya? Ese es otro caso. Pero si nos basamos solo en surviving, solamente nos hace referencia a shock refractario. ¿Ya? Transfusiones, ¿qué hemos dicho? Entre 7 y 9. Lo mismo. No hay cambios acá. ¿Está bien? En cuanto a plasma fresco congelado, ¿por qué les pongo el plasma fresco congelado? Porque antes el plasma fresco congelado lo usaban como coloides, expansores de plasma, por eso también se usa. Pero acá en cuanto a la recomendación del plasma fresco, no debe usarse como expansor de plasma y tampoco debe estar corrigiéndose la coagulopatía innecesariamente. ¿Está bien? Porque saben, ya hemos visto que la sepsis me va a dar coagulopatía. Bicarbonato, no de rutina. ¿Ya? Se usa salvo que yo tenga acidosis metabólica severa, es decir, pHs menor de 7.15, ¿no? Bicarbonatos menores de 15, ¿no? Ahora, si yo tengo una acidosis mixta, ¿le doy bicarbonato? ¿Le dan? Tengo un CO2 en 70 y tengo un pH
en 7.0, ¿ya? ¿Qué hacen? ¿Le dan bicarbonato? Sí, no, tal vez llamo al médico. No se da, muchachos, ¿ya? Corrijan primero la acidosis misma, porque si ustedes le dan bicarbonato, HCO3 se descompone en H2O más CO2. Y van a aumentar más ese CO2 y va a ir más acidótico. ¿Está bien? Entonces, corrijan primero. Ese paciente, si está en ventilador o algo, ya hiperventílenlo. ¿No? Úlcera de estrés, sí, omeprazol o ranitidina. No se diferencia, pero sí apoyan a la profilaxis de úlcera de estrés. Anticoagulación, sí, hacer una tromboprofilaxis también se recomienda. Acuérdense que la sepsis aumenta el riesgo también de trombosis. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué nos dice? Precoz, ¿ya? Ya que una alimentación precoz disminuye el estrés metabólico del paciente. ¿Está bien? Entonces, incluso me parece que hay una pregunta en los bancos referente a esto. Entonces, la alimentación precoz. Idealmente, enteral, porque también existe la parenteral, ¿no? Entonces, pero idealmente, enteral. ¿Qué tan precoz? Si ustedes tienen un paciente en shock, ¿le van a dar? Está hipoperfundido, la mucosa gástrica está hipoperfundido, ¿le van a dar? Sí se puede dar, siempre y cuando ya lo compensaron. ¿Está bien? Es decir, lo tengo con noradrenalina, pero ustedes ven y valoran el lactato, ya está bien, está orinando, está despierto, está con noradrenalina. Es un shock compensado, con las medidas que están haciendo ustedes, pero está compensado. Entonces le pueden dar. ¿Está bien? Si lo compensan en las primeras 6 horas, le pueden dar nutrición. Pero si el paciente está inestable, ustedes no han logrado compensar todavía, no se da nada. ¿Está bien?